Señor Intendente Interino Mauro Mósero, Presidente del Honorable Consejo Deliberante, señora Andrea Costa, señor Presidente de Carvap, Ignacio Kowalski, señor Secretario de CRA, Matías de Velasco, señor Consejero del IPCBA, Jorge Greenberg, señorita Francisca Colombo, Presidente de Ateneo Carvap, señora Senadora Provincial Elena Neumann, Diputado Provincial electo Oscar Lieberman, Sociedades Rurales Vecinas, señores socios, caballeros, representantes de la Casa Martillera, expositores locales y de la zona, empresas que nos acompañan, medios de comunicación radiales, televisivos, escritos y digitales, señores veterinarios que trabajan en la admisión y jura de cada raza, integrantes de nuestro Ateneo Juvenil y de los Ateneos que nos visitan, señoras, señores, público en general. Muy buenas tardes a todos. En nombre de la Sociedad Rural de Coronel Suárez y en particular, les doy la bienvenida a nuestra 76ª Exposición Agroindustrial y Comercial, muestra que nos enorgullece y que celebramos organizar año a año. Estamos transitando el último trimestre de este 2025 y ya nos permite comenzar a elaborar un balance del mismo. Este año estuvo colmado de particularidades en ámbitos tales como el climático, el político, el judicial, el religioso e incluso el institucional. Esta rural ha trabajado incesantemente en su objetivo principal, que es defender y hacer valer los derechos del sector agropecuario. Agradezco a cada uno de los integrantes de nuestra comisión directiva que periódicamente asisten a las reuniones de las diferentes comisiones que presenta Carvap, nuestra casa madre, como así también a las reuniones zonales, de consejo, a los congresos y a los distintos encuentros que se organizan en pos de mejorar nuestra actividad. Agradezco también a los integrantes de nuestra subcomisión de caballos criollos, un grupo de entusiastas que sobre fines del año pasado se acercaron a la institución con el proyecto de formarla. Hoy ya son responsables de una realidad que convoca a grandes y chicos, a familias, a jinetes de la zona y a público en general a participar de los apartes camperos, como organizado en el mes de mayo, o el que se organizó en el marco de esta exposición que tuvo que ser suspendido por razones climáticas. Felicito a los integrantes de nuestro Ateneo Juvenil, que muestran interés y compromiso por comenzar a dar sus primeros pasos en la actividad gremial. Han organizado a lo largo del año reuniones, encuentros, capacitaciones y diversas actividades para poder costear los viajes y las inscripciones a los congresos que reúnen a los ateneos de todo el país. Nos enorgullece, como rural, poder contar con una de sus integrantes, Ana González Canet, en la mesa de Ateneos Carvap, quien fuera elegida como vocal en el mes de julio. Agradezco también al personal estable de esta sociedad rural por el esfuerzo realizado en sus tareas a lo largo del año, pero que se intensifican en estos días de exposición. Quiero hacer una mención especial para aquellas personas que en el día de ayer, a pesar de la lluvia y de un clima complicado, continuaron trabajando para respetar el cronograma de actividades. A todos ellos, muchas gracias. Este año 2025 nos ha dejado muchas lecciones. Hemos atravesado tiempos de incertidumbre, con debates profundos sobre el rumbo económico de nuestro país, el rol del Estado y la necesidad de encontrar un equilibrio justo entre el esfuerzo y la oportunidad. Sabemos que la inflación, los salarios y el costo de vida siguen siendo desafíos que duelen en la vida cotidiana de millones de argentinos. Pero al mismo tiempo debemos reconocer que nuestra nación ha demostrado una vez más su capacidad de producir y de innovar. El campo volvió a ser protagonista con una cosecha histórica, pese a las dificultades climáticas, y sectores estratégicos como la energía y el litio nos colocaron en el mapa mundial. Somos un país con recursos inmensos y sobre todo con talento humano capaz de transformarlo en futuro. A nuestros gobernantes instamos a que recuerden salir del modo elecciones y se pongan a trabajar por el bien de los argentinos. Durante las sesiones celebradas en el Congreso este año, en ocasiones fue vergonzoso y a la vez lamentable ver los modos y el vocabulario empleado por los legisladores para comunicarse con sus pares, tanto del mismo partido como de partidos opositores, más relacionados tal vez a la tribuna de una cancha que a los de ese honorable recinto. Si bien sabíamos que un cambio era necesario y que era imperioso hacer ciertos ajustes, considero que hay cuestiones en las que el gobierno debió actuar de manera diferente. Una de ellas, la ley de financiamiento estudiantil, que representa solo el 0,1% del PBI. Estamos de acuerdo que se investigue todo lo que se tenga que investigar y se hagan exhaustivas auditorías para terminar con las personas que se benefician ilegalmente de ese presupuesto, o con los estudiantes que se eternizan en sus carreras solo para ocupar un cargo, o con aquellos extranjeros que vienen a capacitarse gratis en nuestro país para luego volver a su país de origen a ejercer en ellos. Todo eso es necesario, pero el gobierno no debió haber perdido tanto tiempo, energía
y sobre todo imagen en algo que aportaba tan poco en términos económicos al equilibrio fiscal. Por otra parte, la ley de emergencia pediátrica, la cual representa solo el 0,02% del PBI, pero obviamente tiene un peso específico social y humanitario que atraviesa cualquier porcentaje. En este sentido, el gobierno también estuvo desacertado, porque nuevamente en términos económicos poco aportaba a mantener el equilibrio fiscal. Pero más desacertado aún estuvo el gobierno provincial, que enarboló la bandera del reclamo, siendo que el mismo, por medio de su obra social IOMA, es el principal deudor del Hospital Garrahan. Basta de hacer políticas con estas cuestiones. Voy a hacer mención sobre algunos temas del sector que tienen injerencia nacional. Con respecto a las retenciones, tema que viene siendo tratado hace años, vemos con buenos ojos que se haya establecido una baja permanente a los porcentajes que se manejaban a principio de año, pero seguiremos trabajando para que se presente un plan de baja progresiva hasta que sean eliminadas definitivamente. Vale destacar que Carvap fue la única confederada que se mantuvo inflexible en este tema y que piensa mantener esa postura por el bien de todos los productores. Lo sucedido hace solo unos días, cuando el gobierno anunció que los derechos de exportación se iban a mantener en cero hasta el 31 de octubre y en menos de 3 días se estaba anulando dicha medida, solo lleva a que saquemos dos conclusiones. Que cada vez que un gobierno de turno necesita de la entrada de dólares genuinos, recurre al campo, y que en el futuro este tipo de anuncios no va a generar una confianza total por parte de los productores. En cuanto a vacunación contra fiebre aftosa, creemos que es momento oportuno para realizar un cambio en el esquema, ya que hace más de 23 años que no tenemos casos y está demostrado que no hay circulación viral. Pero por otra parte, creemos que tiene que ser una decisión netamente técnica, científica y no política. La medida debería haber sido anunciada por el presidente del SENASA y no por el ministro de Economía. No debemos perder de vista que países como Alemania, Eslovaquia, Hungría, por dar algunos ejemplos, no tuvieron casos de aftosa durante casi 40 años y sin embargo este 2025 debieron afrontar nuevamente este problema. Seguramente aquellos países cuenten con sistemas de contención más rápidos y efectivos que el nuestro. Por lo tanto, nos parece pertinente reformular el esquema, pero seguir vacunando. Por su parte, la nueva disposición sobre obligatoriedad de identificación electrónica nos parece desacertada. Carvap lo sostuvo desde el primer momento. La norma, a nuestro entender, debiera ser optativa y que sea el propio mercado el que le marque al productor la necesidad de adoptar esas tecnologías. Es insoslayable que la tecnología per se tiene sus beneficios, pero con esta disposición se verá beneficiada solo una parte de la cadena productiva, siendo que el esfuerzo económico y operativo recaerá en el criador. Necesitamos contar con una ley nacional de semillas que resulte moderna y acorde a las prácticas y necesidades actuales. La ley de semillas vigente del año 1973 quedó obsoleta y genera atrasos tecnológicos que impactan negativamente en la producción. Finalmente, me gustaría mencionar lo que sucedió con el INTA. El Ejecutivo Nacional tal vez deba replantearse lo que intentó hacer con este instituto. El INTA es una institución reconocida a nivel internacional, con casi 70 años de vida, con un sistema de gobernanza que le permite manejar cierta autonomía y que lo ha mantenido activo a lo largo de los diferentes gobiernos de turno. Citando al vicepresidente de CRA, Javier Rotondo, quien dijo: queremos un INTA de investigación, extensión y desarrollo, no una guarida de empleo público. Consideramos que la mejor manera de darle transparencia y demostrar la eficiencia en el uso de los recursos del instituto es que se hagan todas las auditorías necesarias y que los proyectos de investigación sean inherentes al sector agropecuario. Pero por otra parte, que se respete su autarquía y no que se decida que el INTE pase a pertenecer a la Secretaría de Agricultura de la Nación. En lo que a esta zona de influencia respecta, podemos decir que la Estación Experimental Cesario Naredo continúa trabajando ininterrumpidamente para poder acercar al productor trabajos de investigación, extensión y desarrollo. En este sentido, invito a que conozcan su sistema integrado de extensión, el CIE, donde podrán ver todos los trabajos realizados en la experimental y un panel de actividades que se mantiene actualizado constantemente. En el ámbito provincial hay temas que nuestra confederada viene trabajando hace tiempo y sobre los que incluso en el marco de las elecciones legislativas elaboró un documento para poder presentar a los diferentes candidatos, hoy ya algunos de ellos electos, sobre los principales problemas que afectan al sector. Más allá de la situación climática que ha afectado a la provincia y que ha dejado al descubierto la falta de inversión en infraestructura, rutas y caminos, se suman otros de carácter impositivo, como el impuesto inmobiliario complementario rural, el impuesto a la transferencia gratuita de bienes
y la falta de actualización en la escala sobre los ingresos brutos. Con respecto al primero, aunque marginal en términos recaudatorios, genera una sobrecarga fiscal desproporcionada, principalmente sobre pequeños y medianos productores, sin considerar escalas productivas, rentabilidades ni situaciones familiares o sucesorias. En cuanto al segundo, es un tributo creado por la Ley 14.044, que grava la transmisión de bienes a título gratuito, es decir, herencias, donaciones o cualquier otro traspaso de bienes sin contraprestación económica. Es decir, que vulnera directamente los principios expresamente establecidos en el Código Civil y Comercial de la Nación, tanto en materia de derecho de dominio, o sea, el derecho a la propiedad privada, como en cuanto al derecho de familia regulado por el mismo Código. Por otra parte, es necesaria una nueva ley de fitosanitarios que actualice la actual Ley 10.699, que es del año 1988, y que ajuste a más de 80 ordenanzas municipales que intentan regular el uso de fitosanitarios. En cuanto a la seguridad rural, es fundamental contar con la asignación de un presupuesto específico a las patrullas rurales de la provincia de Buenos Aires, para poder garantizar la presencia policial efectiva en el interior productivo, donde las distancias son extensas y los recursos actuales resultan insuficientes. De más está agregar que siguen siendo necesarias obras de infraestructura en toda la provincia, rutas, caminos e incluso puentes, que luego las precipitaciones recibidas hoy se ven con la necesidad de reparación o su construcción desde cero. En sintonía con este último punto voy a referirme al tema a nivel local. Año tras año, desde este escenario se viene haciendo el mismo reclamo, y sin embargo pasa el tiempo y aún no contamos con una red vial acorde al enorme sacrificio que hacen los productores para mantenerla. Este año en particular, la misma se vio afectada por las precipitaciones recibidas en otoño, pero este problema viene de larga data. Queremos una comisión vial fuerte, autónoma, que pueda dirigir los recursos necesarios para reparar y mantener los más de 2.500 kilómetros de caminos rurales que tenemos en el distrito. Necesitamos respuestas urgentes, pero también necesitamos un plan a largo plazo que contemple mejoras consistentes en el tiempo. Por tomar un ejemplo, la red vial de Tres Arroyos lleva más de 20 años trabajando en el tema. Se propusieron mejorar alrededor de 100 kilómetros por año, y hoy la comisión resulta superavitaria, situación que les permite, entre otras cosas, adquirir maquinaria nueva y renovar su parque automotriz, además de contar con caminos de calidad. De manera conjunta también es imperante la realización de obras hídricas, cunetas, alcantarillas y drenajes, para que el agua que siempre está de paso por nuestro distrito tome su cauce natural sin afectar a los productores locales ni de los partidos vecinos. Se ha hecho un pedido concreto por parte del Consejo Deliberante y que recibió el apoyo de esta rural por el 10% extra de tasa vial que se viene pagando desde la pandemia. Dicho porcentaje fue creado para fortalecer el sistema hospitalario en un contexto incierto como fue la pandemia de COVID-19. Hoy, a más de 5 años de aquella situación, consideramos que puede ser eliminado. El productor suarense sigue siendo, de todos modos, solidario permanentemente, ya que lo abonado en concepto de tasa vial, solo el 70% vuelve como contraprestación, mientras que el 30% restante se utiliza en otros sectores. Han pasado las elecciones provinciales y locales, y esperamos que quienes hayan sido electos asuman sus roles con responsabilidad, compromiso y dignidad. En solo unos días será el turno de las elecciones a nivel nacional. Seamos conscientes a la hora de votar y decidamos qué rumbo queremos para nuestra querida Argentina. Para despedirme, quiero en cierta forma homenajear a una persona que nos dejó, entre otras cosas, frases tales como: este país necesita hombres y mujeres que sueñen, pero sobre todo que trabajen todos los días para que esos sueños se hagan realidad. La Argentina solo saldrá adelante cuando la cultura del trabajo y del sacrificio reemplace el facilismo y a la viveza criolla. La educación y el trabajo son las únicas armas capaces de cambiar verdaderamente la realidad de un pueblo. Estas frases, que hoy están más vigentes que nunca, fueron vertidas por don René Favaloro, médico rural, como él se definía, quien nos dejara hace un cuarto de siglo y que partió con la esperanza de una Argentina mejor. Ojalá hoy lo tengamos presente y empecemos entre todos a construir el país que nos merecemos. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. La verdad que, bueno, felicitar primero y agradecer a la banda que ya se fue, pero que siempre está presente en todos los eventos de la localidad. Agradecerle a Benjamín y a toda la comisión que siempre mejoran la rural, la exposición día a día, y que también tienen un plantel muy joven, muy renovado. Lo vi a Joaquín, a Nacho, a Iván, que la verdad que eso me parece muy saludable en todas las instituciones y
Y bueno, felicitarlos por eso, porque sé que es un trabajo grande que demanda estar siempre atento, y esta rural es mucho más pujante que todas las exposiciones, o que casi la mayoría de las exposiciones que hay en la provincia de Buenos Aires. Felicitarlos por eso, y el clima lo frenó, porque el viernes y el jueves hubo una gran asiduidad acá, y también lo va a ver el día de hoy. Después, de nuestro lado, también agradecer por el laburo en conjunto, porque nosotros trabajamos mucho con la Comisión Vial. Sé que se vivieron momentos difíciles por las precipitaciones en marzo, y ellos fueron solidarios con los suarenses que tuvimos una parte que sufrimos inundaciones, y también después recibieron el acompañamiento del gobierno municipal trayendo máquinas de provincia para poder, por lo menos, que impacte menos de lo que impactó, y sabemos y esperamos que va a ser una gran cosecha. El año pasado también tuvieron fundamentalmente muy buenos rendimientos, así que felicitamos a todo el agro por eso. El agro, en tema de facturación, es más de la mitad de nuestra localidad, pero para mí es muchísimo más, porque impacta como secundaria y terciariamente en el comercio, y entre el comercio y el agro es el 80% de la facturación de nuestra ciudad. Así que para nosotros es fundamental seguir apoyando, seguir trabajando en conjunto, y nosotros desde nuestra parte, de la municipalidad, sí podemos tener una política de arraigo local que sea bueno para ellos y para todo el sector. El agro es un sector de punta como no hay otro en Argentina, y nosotros creo que estamos incorporando más carreras universitarias para poder cumplir con eso, tener más carreras de agro acá, tener más desarrollo local, tener mejor seguridad, y tener también políticas de vivienda para que cada vez más profesionales y más suarenses puedan vivir acá. No me queda más que agradecer y solamente dejar un concepto que para mí es muy importante, que es el nacionalismo productivo, y hay muchas cosas que muchas veces nos detenemos en las diferencias, en algún prejuicio, en algún millón de cosas que no tienen tanto que ver con el sentir nacional. Y para mí el sentir nacional es superior a cualquier ideología, a cualquier prejuicio y a cualquier diferencia. Vayamos por un nacionalismo productivo. Acá hay un montón de empresas locales. Voy a nombrar algunas, voy a ser injusto con otras, pero pienso en Tinago, pienso en el Cencerro, pienso en Agro de Sousa, un montón que le han agregado un montón de valor en origen, y una industrialización de la ruralidad que es ejemplar. Vayamos por ese camino, transitémoslo juntos, con diferencias, pero transitémoslo juntos para que todos nosotros, y todos los que están y todos los que vienen, puedan vivir mejor y puedan sentirse a gusto en nuestra localidad. Felicitar a todos ellos e invitarlos a seguir este laburo en conjunto para el crecimiento de toda nuestra localidad.